Hola y bienvenidos a nuestra serie de episodios que realizaremos en forma de resumen acerca de los temas más preguntados de pediatría para los exámenes de admisión a las residencias médicas. En este caso, hablaremos de la bronquiolitis aguda. La bronquiolitis se define como una enfermedad inflamatoria aguda de las vías respiratorias bajas, en donde existe inflamación, edema y necrosis de las células epiteliales, con lo que se incrementará la producción de moco y la aparición de broncoespasmo. Esta enfermedad es causada por agentes virales, de los cuales el más común es el virus sincitial respiratorio, hasta en un 80% de los casos. Esta enfermedad es más común en niños menores de 2 años y va a tener un pico de incidencia entre los 3 a 6 meses de edad. Tiene una tasa de mortalidad baja en niños previamente sanos, sin embargo, en niños con algunas comorbilidades, por ejemplo, hipertensión pulmonar o displasia broncopulmonar, puede llegar a tener una mortalidad hasta del 70%. Primero veamos algunos factores de riesgo, y los principales van a ser la prematurez y el bajo peso al nacer, sobre todo cuando el bebito pese menos de 1500 gramos al nacimiento. También algunas cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencias y enfermedades neuromusculares. También existen algunas enfermedades que pueden favorecer sobre todo la aparición de episodios graves de bronquiolitis, y estos son el síndrome de Down, la fibrosis quística y las inmunodeficiencias. Por otro lado, existen algunos factores protectores contra esta enfermedad, y estos son principalmente la lactancia materna exclusiva y evitar la exposición a la contaminación ambiental y al humo de tabaco. Para el diagnóstico, debes saber que este se realiza de manera clínica, pero en algunos medios donde se cuenta con una prueba rápida para detectar el virus sincitial respiratorio, se recomienda que se realice, ya que puede ayudar a decidir las medidas de aislamiento y evitar tratamientos innecesarios. Ahora veamos cómo es que se manifiesta esta enfermedad clínicamente. El cuadro respiratorio va a ser característico en lactantes, sobre todo menores de 2 años. Este aparecerá durante las épocas invernales o en temporadas de cambio de clima. Los datos clínicos característicos en estos bebitos va a ser de tos, rinorrea y alina, dificultad respiratoria que puede ir de leve a grave, y a la auscultación aparecerán sibilancias o estertores finos. En algunos casos puede aparecer fiebre, pero este no va a ser un síntoma principal de la bronquiolitis. Las guías recomiendan que en caso de una fiebre mayor de 39 grados centígrados se busquen otros diagnósticos o complicaciones. Debes saber que los estudios diagnósticos no se recomiendan de manera rutinaria, sobre todo en pacientes con cuadros leves o moderados en donde la clínica orienta a un diagnóstico típico de bronquiolitis. Las muestras sanguíneas y la radiografía de tórax pueden estar indicadas en casos de cuadros graves o en donde se sospeche otro proceso infeccioso. Bueno, ahora veamos algunas generalidades del tratamiento. Debes saber que a grandes rasgos el tratamiento de la bronquiolitis se basa en medidas de soporte, pero para esta enfermedad están indicadas las nebulizaciones con solución hipertónica al 3%, ya que esto ayudará a movilizar el agua fuera de las vías aéreas, disminuyendo así el edema y la viscosidad del moco, generando un proceso llamado aclaramiento mucociliar. Sin embargo, también debes tener en cuenta que estas nebulizaciones no se recomiendan en niños con antecedente de atopia o de alergias respiratorias. Para esos casos está indicado el uso de salbutamol, en spray inhalado o en nebulizaciones. Las guías actuales no recomiendan el uso de los inhibidores de leucotrienos como el montelukast, los esteroides inhalados o sistémicos, los antihistamínicos o descongestionantes para el manejo de esta enfermedad, ya que no modificará el pronóstico. El oxígeno suplementario estará indicado en caso de presentar una saturación de oxígeno capilar menor al 90%, y este se va a administrar por medio de puntas nasales o una mascarilla con nebulizador. Está indicado para mantener una oxigenación sanguínea entre 90 a 94%. Y por último, es importante educar a los padres sobre los cuidados que deberán prestar a sus bebitos para la atención domiciliaria. Algunas de las indicaciones que se les pueden dar son ofrecer los alimentos de una manera normal y regular, realizar lavados nasales periódicamente para mantener la vía respiratoria superior limpia, evitar la exposición al humo, evitar acudir a lugares concurridos y mantener un ambiente tranquilo, evitando el arropamiento excesivo y vigilar la temperatura constantemente. Debes recordar que en caso de envío a domicilio es importante revalorar al pequeño dentro de las primeras 24 o 48 horas de la consulta inicial
sobre todo si tienen factores de riesgo de presentar complicaciones. Algunos de estos factores de riesgo pueden ser bebés menores de 2 meses de edad, el sexo masculino o que tenga antecedente de hospitalizaciones previas, ya que en estos bebitos se debe de hacer un seguimiento más estrecho. Y bueno, por mi parte eso es todo. En nuestro formato de video te dejo una tabla con los puntos más importantes de este tema para que puedas repasarlos. Recuerda compartir este video con quien crees que pueda servirle y serle de utilidad. No olvides que cuidar la salud de nuestros niños es el primer paso para cuidar de nuestro futuro. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.